Buenos días, estimados estudiantes. Espero que todos estén muy bien y sus familias también. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya está grabando y les voy a compartir mi pantalla inmediatamente. Como siempre, por favor me confirman que me escuchan y que están viendo una pantalla, una presentación, por favor. ¿Sí o no? Es que no escuché bien. Sí, profe, ahí sí alcanza a ver. ¿Sí? Listo, bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos en el tema de inducción. Anteriormente hemos visto la ley de inducción de Faraday-Lenz, que lo que implica, recuerden, es que si cambia el flujo magnético a través de una superficie, se inducía una FEM. Eso era lo que decía la ley de Faraday-Lenz. Y esa FEM se inducía en una dirección tal que se oponía a ese cambio de flujo. Si el flujo tendía en una dirección a aumentar, la FEM inducida tendía a disminuirlo, y si el flujo tendía a disminuir, la FEM inducida tendía a aumentarlo. Adicionalmente, teníamos que ese flujo se pueda cambiar de varias maneras. La típica es cambiar el campo, pero no es la única. También podemos cambiar, y de hecho la que más se utiliza es cambiar el ángulo o cambiar el área también. Entonces tenemos esas tres formas. Entonces ese fenómeno existe. Tenemos un fenómeno llamado, pues, o escrito por la ley de inducción de Faraday-Lenz, un fenómeno en donde estamos induciendo FEMs debido a cambios de flujos. Y ahora lo que queremos es tratar de caracterizar ese fenómeno de una manera tal que nos permita como utilizarlo, por ejemplo, en circuitos, como por ejemplo utilizarlo en circuitos, como por ejemplo utilizarlo en aplicaciones tecnológicas más útiles. Entonces, si ustedes recuerdan anteriormente, nosotros teníamos que en los capacitores habían unos voltajes, esos voltajes pues generaban una carga en las placas y esa carga generaba unos campos eléctricos y ahí se guardaba energía. Ya hemos hablado entonces que cuando cogemos un cable lo doblamos en forma de espiral, esto genera un solenoide cuyo campo ya sabemos que, digamos, en aproximación es uniforme en el centro y por lo tanto en ese campo magnético se va a guardar energía también. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es que hay algo análogo entre los capacitores y otras cosas. Mientras que en los capacitores se guardaba energía en forma de forma de campo eléctrico, en esas otras cosas lo que se guarda es energía en forma de campo magnético. Esas otras cosas se llaman inductores y la capacidad de almacenar esa energía en su campo magnético pues se llama la inductancia. Entonces todo esto tiene que ver con inducción, realmente es otra forma de escribir la misma ley y en estos casos uno habla pues de como inductancias, autoinductancias como en sí mismo o inductancias mutuas, que es cuando estamos hablando de una cosa con la otra. De una vez hago el paréntesis, no vamos a no vamos a explorar la inductancia mutua como tal, la vamos a analizar en ciertos casos sencillos, pero no vamos a entrar en ese capítulo como tal de estudio. Lo que tenemos entonces a la izquierda en esta figura es el fenómeno de autoinducción. Es un circuito normal, los que ustedes han visto hasta ahora. Cuando conectamos ese circuito, sabemos que, bueno, idealmente la corriente llega acá a su valor final, ahí, en tiempo t igual 0, pero sabemos que eso no va a suceder en la realidad, porque cuando se establece esa corriente, observen que eso es una espira cerrada, y como eso es una espira cerrada, ustedes lo pueden ver de varias maneras. En cada uno de esos cables, pues tenemos un campo magnético que se genera, ¿cierto? Que va en esa dirección mostrada ahí. O si ustedes cierran, por ejemplo, sus 4 dedos en la dirección en la que está circulando esa corriente, van a darse cuenta que el dedo pulgar les va a apuntar hacia afuera o hacia arriba. Eso quiere decir que esa corriente que está circulando ahí está creando un campo magnético que va hacia arriba, o sea, un flujo que va hacia arriba a través de esa superficie. Y recordemos que en la naturaleza, cuando un flujo cambia, porque esto estaba en 0 y ahora pasó a un valor diferente de 0, se induce una FEM que se opone a ese cambio. Entonces se nos va a inducir una FEM en el mismo circuito que se opone a ese cambio. O sea que por la inducción acá la corriente no va a crecer lo suficientemente rápido, sino que se va a demorar un poquito en crecer. ¿Alguien dijo algo?
Profe, es que yo solo estoy viendo la primera diapositiva, entonces no sé si soy solo yo. Sí, es la primera. No me he movido más. Solo estoy hablando de la gráfica a la izquierda arriba. O Ok. sea, lo que quiero decir es que esa gráfica de la izquierda arriba, que es un circuito normal que hemos visto hasta ahora, no nos estaba diciendo un fenómeno extra que hay ahí y ahora sí lo podemos entender, que es un fenómeno de autoinducción. Cuando tenemos corriente cero y conectamos ese circuito, la corriente tiende a aumentar, pero como la corriente tiende a aumentar, pasan dos cosas. Primero, esa corriente genera un flujo a través de esa área plana, pero como esa corriente está generando entonces ese flujo y ese flujo estaba en cero y ahora aparece un flujo diferente de cero, entonces resulta que ahora tenemos una FEM inducida que se va a oponer a que aumente esa corriente, o sea que la corriente ya no va a crecer. Entonces todo este fenómeno acá en donde aparecen campos magnéticos, aparecen flujos y aparecen flujos que se oponen pues a ese cambio de flujo original, están relacionados precisamente con la ley de inducción de Faraday y eso se llama la inductancia. Entonces lo que vamos a hacer es definirla. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es estas tres cosas. Inductores e inductancia, o sea, ¿cómo se define eso? Ya la aplicación en circuitos, ahora vamos a ver un circuito RL que es análogo al circuito RC y la energía que se guarda en ese campo. Porque recuerden que finalmente todo esto va a que estamos almacenando energía en un campo magnético. Entonces, primero que todo, ¿qué es la inductancia? Símbolo de la inductancia es ese que tenemos allá arriba, es como un resorte, piénsenlo así, simplemente es un cable enrollado, ese es el símbolo, aunque el inductor no sea realmente un cable enrollado, pero ese es el símbolo que vamos a utilizar en los circuitos. Al valor como tal de la inductancia se le pone el L, la letra L. Eso que tenemos allá a la izquierda son inductores primitivos que hacía Michael Faraday para hacer esos estudios iniciales, que los hacía incluso con ropa y cosas de ese estilo. Y bueno, eso ahora lo sacaba de los abrigos de la esposa y no creo que ella estuviera muy contenta. Pero pues en ese tiempo, digamos, no había cables, ¿no? Entonces la gente tenía que construir absolutamente todo, no había ferreterías. O sea, Faraday no podía salir a pedir a Home Center un domicilio para que le trajeran cablecitos y LEDs y cosas así. Entonces él tenía que hacer todo esto, pero lo que quiero mostrarles es que básicamente un inductor es simplemente algo en donde podamos crear un campo magnético. Y en todos los circuitos, como pueden ver, todos los circuitos son, como ven aquí a la izquierda arriba, todos los circuitos pues son finalmente espiras cerradas, o sea que finalmente todos los circuitos tienen un campo magnético inducido y por lo tanto en todos los circuitos van a aparecer efectos de inducción. Entonces, esto es muy importante. Cuando uno ya ve circuitos, tiene que entender que en todos los circuitos hay fenómenos inductivos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo se define esa inductancia? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos trabajando capacitancia. Cuando estábamos trabajando la capacitancia, nosotros definíamos la capacitancia como la capacidad de almacenar carga. Eso era como nuestra gran definición. Voy a hacer un experimento hoy acá, y es que le presté la tablet a mi hijo para las clases, y ahí logramos que funcionara. Entonces estoy en este momento en el celular, ¿sí? Entonces esta cosa va a ser bastante difícil de escribir. Vamos a probar cómo nos va con esto. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, tenemos acá esto, sí, muy bonita la animación, ya necesito que funcione. Recuerden que para la capacitancia nosotros la definíamos así. Tenemos que un capacitor tiene una capacitancia C que era igual al... ¿A qué era igual? Al voltaje, no, a la carga, perdón. A la carga almacenada sobre el voltaje que uno aplicaba entre las placas. En otras palabras, lo que decíamos era, si yo le pongo a esto un voltaje, pues la carga tiene que aumentar de alguna manera. Pero resulta que eso aumentaba de una forma proporcional, entonces si digamos yo ponía el doble del voltaje, pues aparecía el doble de carga, se me iban esos dos, y siempre ese cociente era una constante. A esa constante la llamamos capacitancia. Entonces, la capacitancia era como la capacidad de almacenar carga, que en el fondo era la capacidad de crear un campo eléctrico ahí internamente. Lo análogo en este caso, entonces, sería la inductancia, y esa inductancia, aquí ya no tenemos cargas en los inductores, ¿cierto? Aquí nosotros sabemos que un inductor no está almacenando carga, porque un inductor simplemente es un cable, y por ahí está pasando es corriente, entonces esa es la gran primera diferencia. Ojo porque en un capacitor nosotros hablábamos de almacenar carga, o sea, al final quedaba cargado y no había corriente, pero en un inductor no estamos almacenando carga. Entonces aquí tiene que haber algo relacionado más bien
con corrientes, ¿cierto? Tiene que ser una función como de las corrientes. Y lo otro que hemos visto hasta ahora es que esas corrientes generan flujos magnéticos. Entonces, para describir eso, vamos a relacionarlo con el flujo magnético también. Entonces, lo que queremos ver es, ¿será que existe alguna función que me permite calcular algo que cuando yo aumento, por ejemplo, la corriente, aumente algo y en la misma proporción y cuando yo los divida se me quede igual? Entonces, recordemos que un inductor es una cosa así. Si yo paso una corriente por ese inductor, si pasa una corriente en esta dirección, digamos, entonces se me va a generar un campo magnético que uno esperaría pues que vaya en la misma dirección. Si no, pues la cuadramos. Tenemos un campo magnético que va hacia allá. Eso genera un flujo magnético a través de esto. Y si mi corriente aumenta, pues yo espero que este flujo magnético también aumente. O sea que en cierta forma, yo lo que espero es que para poder crear esta característica del material proporcional, yo tendería a pensar es que, recuerden, si yo aumentaba el voltaje, aumentaba la carga. Entonces lo que yo voy a poder pensar es de pronto, si yo aumento la corriente, probablemente aumente el flujo, ¿cierto? Y si aumentan en la misma proporción, digamos, si yo aumento en 2 veces la corriente, pues aquí me aumenta en 2, se me da el 2 con el 2, y miren que esto se mantiene constante, este cociente. Y de esta manera, entonces, probablemente yo pueda definir algo que me permita a mí calcular una característica del material llamada inductancia, con el símbolo L, en términos del flujo y de la corriente. Ya no lo puedo hacer en términos de cargas, porque un inductor no se va a cargar. Yo no es que esté colocándole aquí carga positiva y carga negativa. Nada de eso, estamos hablando de fenómenos magnéticos, y por lo tanto lo que va a aparecer aquí es un campo magnético debido a la corriente que está dando vuelticas. Entonces, finalmente lo que se encuentra es que esta es una buena definición. La inductancia, como característica de este material, de este inductor, se define como el flujo total, por eso le pongo la N, sobre la corriente. Es completamente análogo a lo que hacíamos con la capacitancia, simplemente ahora tenemos esta nueva definición. Entonces, esta es nuestra definición de inductancia, vamos a ver si la hice bien. Entonces, de nuevo, aquí lo que estamos mostrando es que si yo aumento la corriente, ¿será que yo puedo hacer esto aquí en el celular? Sí. Si yo aumento la corriente, vamos a ver si ustedes pueden ver en el celular más o menos esto, bueno, aquí. Entonces esto lo que quiere decir es que si yo aumento la corriente, necesariamente tiene que aumentar el campo magnético. Y necesariamente esto va a afectar el flujo magnético. Entonces digamos que ahí está la relación que yo estoy buscando, que yo cambie la corriente y algo cambie. Es mucho más general hacerlo en términos del flujo, porque el flujo, pues digamos, en cierta manera tiene metida la forma de las cosas. Entonces yo no me tengo que preocupar que porque realmente sean circulares o algo así, simplemente me interesa es que haya un flujo. Bien, entonces, vamos a volver más bien acá. Entonces, se define la inductancia y de nuevo les digo, esto es una definición, esta es la primera definición de inductancia, que sería simplemente el flujo total sobre la corriente. Ya sabemos que la clave de todo esto es que si yo aumento la corriente, va a aumentar el flujo. Y entonces se me van a cancelar esos factores de aumento y siempre me va a quedar el mismo cociente. Recuerden también que como pasaba en la capacitancia, se nos cancelaba la carga por todo lado, en este caso se nos tiene que cancelar la corriente. Y entonces la inductancia termina siendo algo que depende como de la forma geométrica del material. Entonces, de nuevo, la inductancia lo que nos relaciona es qué tan sensible a la ley de inducción de nuestro sistema, se define en términos del flujo y de la corriente, y además depende de la forma geométrica del inductor, igual que pasaba en la capacitancia. Diferencia súper importante, un inductor no se carga, aquí no estamos almacenando carga. Un inductor simplemente va almacenando cada vez más energía en el campo magnético hasta que pues ya no puede almacenar más energía. Básicamente eso es lo que le va a pasar al inductor. Entonces, tengan en cuenta que cuando tenemos un inductor, en un inductor sigue pasando corriente. En un capacitor, ¿recuerdan que cuando el capacitor se cargaba ya no pasaba corriente? En un inductor sí sigue pasando corriente. Entonces no es que esté cargado ni nada de esas cosas, pero sigue pasando corriente y simplemente el campo magnético interno pues tomó su valor final. Entonces esa inductancia se mide en una unidad que se llama Henrys, que la pueden ver, sería por ejemplo Weber sobre amperio o Tesla metro cuadrado sobre amperio, que eso es un Weber, ¿sí? La unidad de flujo, o voltio por segundo sobre amperio, o sea, como quieran hacerlo,
está bien, eso simplemente es para que tengan las unidades en sistema internacional, pero pues la sacan de la definición. Y de nuevo, la inductancia solamente depende de valores geométricos. Entonces, por ejemplo, saquemos la inductancia de un solenoide. Entonces, en un solenoide uno tiene, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, lo voy a hacer yo primero, y luego lo vamos a mirar bien escrito, pues ustedes ya lo vieron ahí, pero vamos a tratar de hacerlo otra vez. Entonces, recordemos, la inductancia acabamos de definirla como L igual a el flujo dado una corriente. Si tenemos un inductor, entonces recordemos que nuestro inductor es una cosa así, ¿cierto? Y en el inductor sabemos que si el inductor tiene una corriente I, esa corriente I genera un campo magnético interno que es mu sub 0 por I por N, donde mu sub 0 pues, es la constante permeabilidad magnética del vacío, y es la corriente, y N minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces este campo magnético pues, va a ir en esta dirección, el vector normal de área también va a ir en esta dirección, entonces finalmente lo que vamos a tener es que eso sería N, el número de vueltas totales, por el flujo a través de una de las vuelticas. El flujo de una de las vuelticas sería simplemente B por A, B por el área, y esto dividido entre la corriente, y esto sería N por A, el área transversal, por B, B es mu sub 0 por I por N, sobre I, y miren que aquí logramos lo que queríamos. Recuerdan que en el capacitor lo que queríamos era que se fuera la carga, acá lo que queremos es que se vaya la corriente. Entonces se va la corriente, y nos queda entonces que nuestra inductancia, L, es igual a N mayúscula por N minúscula por el área por mu sub 0. Y miren que eso depende solamente de factores geométricos. Recordemos también que el N minúscula es el N mayúscula sobre la longitud total, entonces esto lo podemos reescribir, por ejemplo, como ¿qué? Como N cuadrado por L por A por mu sub 0, o también, despejando el N mayúscula, que sería N minúscula por L, también podríamos reescribir esta inductancia como N minúscula al cuadrado por L por A por mu sub 0. Y como nosotros siempre vamos a suponer, o digamos que lo normal, pues que un solenoide realmente pues es un cilindro, tiene forma cilíndrica, multiplicar el área por el largo, pues nos da el volumen. Entonces esto es lo mismo que tener n al cuadrado por el volumen del cilindro por mu sub 0. Estas son las diferentes formas de escribir la inductancia de un solenoide. Miren que es bastante sencillo, la misma cosa, simplemente ustedes asumen que tienen una corriente, calculan el flujo que eso genera, reescriben entonces el campo en términos de la corriente, se va la corriente y ya tienen su inductancia. Entonces de esta manera es que se calcula la inductancia de un solenoide, y como pueden ver se puede escribir también en términos del volumen del solenoide. Y ustedes tienen que escoger si lo escriben en términos de N minúscula o N mayúscula, ustedes verán, da igual, depende de la información que les hayan dado. ¿Listo? Y al escribirlo así en términos del volumen, como tenemos aquí abajo, al escribirlo así en términos del volumen, pues entonces ya, digamos, la forma transversal no tiene que ser círculo, sino que puede ser pues un cuadrado, o un corazón, o lo que sea. Simplemente lo que hacemos es multiplicar el área transversal por la longitud total. Y entonces esa es la inductancia de un solenoide. Y ya está. Como ven, depende de valores geométricos. Y como Profe, una pregunta. Señor. Es que no me queda muy claro cuál es la diferencia entre N minúscula y N mayúscula. Recuerda que N minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud. O sea, tomas el número total de vueltas y lo divides por la longitud total. N mayúscula es simplemente el número de vueltas. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, N mayúscula es el número total de vueltas. N minúscula es ese número total dividido entre la longitud. Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, Joseph Henry fue de los que estudió inicialmente este tipo de fenómenos de inducción, de acuerdo, pues gracias a sus estudios y a todo lo que hizo. Él también descubrió la autoinducción, pero no publicó esos descubrimientos. Debido a sus estudios científicos, digamos, de todo lo que realizó, pues la unidad de inductancia del Henry se llama así en honor a él. Entonces, aquí viene la clave importante. Esto que tenemos aquí arriba es la relación entre la ley de Faraday-Lenz, que es la que tenemos a la izquierda,
y la inductancia L. ¿Y de dónde sale esa cosa? Entonces voy a volver aquí a mi celular. Eso. Lo voy a copiar aquí, ya lo pueden ver ustedes. Entonces, bueno, recordemos una cosa. Primero, acabamos de definir la inductancia L como el flujo total. Entonces tenemos n vueltas. Entonces ese flujo que está ahí es el flujo en una vueltica. Por lo tanto, el flujo total es n veces ese flujo en una vueltica sobre la corriente. Eso es lo que acabamos de definir. Esta es la definición de inductancia. Por otra parte, tenemos la ley de Faraday-Lenz, que es la FEM inducida, y ahora le ponemos esta L para hablar que es una FEM por inductancia, es menos, ¿cómo era la ley de Faraday-Lenz? ¿Me recuerdan, por favor? Menos n por la derivada del flujo más con respecto al tiempo. Perfecto, esa es. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el flujo de acá y lo vamos a meter aquí, ¿sí? De esa manera estamos relacionando la FEM de inducción con esta nueva L que es una propiedad del material y podemos entonces meternos en circuitos. Entonces hagámoslo. Phi es igual a I por L sobre N, ¿sí o no? De acá. Tenemos esto. Y ahora lo vamos a meter allá. Bien. Entonces al final lo que obtendríamos sería FEM de autoinducción sería menos N, pero ojo que aquí tenemos el flujo en una vueltica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, lo vamos a reemplazar. Derivada respecto al tiempo de I por L sobre N. ¿Qué puede salir de esa derivada? ¿Qué es constante en el tiempo? Ahí podría variar la corriente, ¿no? Lo que puede variar en el tiempo es la corriente, porque la inductancia, recuerden que es una propiedad del material, como pasaba con la capacitancia, la inductancia no va a variar en el tiempo, y el N pues tampoco, porque sería como si se estuviera desarmando o desenrollando nuestro inductor. Entonces, esta N se me puede ir con esta cuando la saque, y finalmente lo que tendría yo acá sería lo siguiente, menos L, la puedo sacar de la derivada, por d de t. Entonces, acabamos de demostrar que hay otra forma de escribir la ley de inducción. No es que la primera esté mal, no, esa es una forma. Esta segunda forma relacionada directamente con la inductancia. Entonces, si ustedes tienen información del flujo como tal y del número de vueltas, pues utilizan esta forma para calcular la FEM inducida. Pero si ustedes lo que tienen es la inductancia, por alguna razón se las dieron o la pueden calcular de acá o como sea, ustedes pueden reescribir la FEM inducida de esta manera. Entonces, esta es de nuevo la ley de Faraday-Lenz, aquí no ha cambiado absolutamente nada, simplemente que ahora la estamos escribiendo en términos de la autoinductancia. Se le llama, a la L se le llama autoinductancia. Entonces, esta es la nueva forma de la ley de Faraday-Lenz y es la forma que podemos utilizar nosotros para meternos en circuitos. Aquí hay algo muy importante y es, miren que depende del cambio en la corriente. No depende de la corriente, sino del cambio en la corriente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una corriente en función del tiempo, que sea, por ejemplo, así. Si ustedes tienen una corriente en función del tiempo que sea así constante, piénsenla por favor que es constante. ¿Qué dicen? ¿Se induce FEM o no se induce FEM? ¿No se induce? No se induce No FEM. se induce porque directamente vemos que esta derivada pues es cero, ¿cierto? Entonces, como esa derivada es cero, pues obviamente la FEM inducida es cero. Pero devolvámonos al principio, pues no se induce porque si la corriente es constante, el campo magnético es constante, el flujo es constante y por lo tanto no hay cambio de flujo y por lo tanto no se induce FEM. O sea, ambas visiones, la original de Faraday-Lenz o esta, son iguales, son equivalentes. Pero esta forma es un poco más fácil de aplicar en circuitos. Ahora, por ejemplo, si hacemos esta corriente y en función del tiempo, pero yo hago una corriente así, ¿se induce o no se induce una FEM? Sí se induce. Sí se induce, ¿cierto? Sí se induce. Y se induce oponiéndose al aumento de esa corriente. Porque miren este menos, ¿sí? Este menos que está ahí, ese menos indica
que esta FEM que se induce se está oponiendo al cambio de la corriente. Entonces, si la corriente aumenta, ¿qué tiende a hacer la FEM inducida? ¿A disminuirla? A disminuirla. Entonces, miren que ahora hemos cambiado nuestro lenguaje. Al principio, estábamos diciendo que cuando cambiaba el flujo, se inducía una FEM que se oponía al cambio del flujo. Ahora lo estamos aterrizando más al circuito. Ahora estamos diciendo es que cuando cambia la corriente, se induce una FEM que se opone al cambio de la corriente. Profe, Señor. es que no entendí muy bien. ¿Por qué cuando yo aumento la corriente disminuye la FEM? Por el menos, ¿cierto? Sí, no es que disminuya la FEM. Aparece una FEM que tiende a oponerse a ese cambio. Entonces, imagínate que tú tienes, vamos a hacer aquí un circuito. Imagínate que tú tienes este circuito. Tenemos una fuente, una resistencia y un inductor. ¿Sí? Y yo conecto ese circuito. Entonces yo esperaría que la corriente se mueva así, ¿verdad? Eso es lo que yo espero que suceda. Ahora, resulta que si yo inicialmente tenía apagado ese circuito y luego lo enciendo, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que la corriente está pasando de 0 a un valor, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. La corriente está pasando de 0 a un valor, o sea que la corriente aumentó. Entonces resulta que como la corriente está aumentando, se va a inducir una FEM, en este inductor se va a inducir una FEM que se opone a ese cambio. Entonces, ¿tú qué crees? Que esa FEM, ¿qué polaridad tendría? ¿Esta que pinté de amarillo inicial o esta que pinté a la derecha? ¿Cuál de las dos FEMs que están ahí inducidas sería la que se opone a un aumento de la corriente? Así como La está primera que dibujaste. la primera, ¿cierto? O sea que cuando se prende el circuito y la corriente tiende a aumentar en esa dirección de las flechas negras, en este inductor se va a inducir una FEM que va para allá, se opone a ese cambio. Entonces esta corriente negra, que inicialmente nosotros pensábamos en los circuitos de corriente directa, de la corriente, que inicialmente esa corriente iba a pegar un brinco y iba a crecer así, ya no va a crecer así de esa manera. Esa corriente ahora va a crecer de una manera más gradual. ¿Por qué? Porque hay una FEM acá que se está oponiendo al cambio. Obviamente esa FEM no se puede oponer completamente, lo único que está haciendo es retrasar ese crecimiento, ese cambio. Pero esa FEM no se va a oponer completamente al cambio. Pero eso es lo que pasa. Ahora imagínate esta corriente, espera, ahora imagínate que esta corriente que está así rotando, esa corriente negra, empezó a disminuir. ¿Cómo se opone ese inductor a esa disminución? Pues con una FEM que saque una corriente en la misma dirección. Trata de ayudarla, ¿cierto? O sea que ahora ¿para dónde iría la polaridad? La segunda que dibujaste. La segunda. Entonces ahora simplemente es el mismo lenguaje de antes que decíamos que se oponía al cambio del flujo. Ahora lo estamos diciendo es que se opone al cambio de la corriente. Si la corriente disminuye, trata de aumentarla. Y si la corriente aumenta, trata de disminuirla. Es un poco más sencillo. Profe, Señor. es justamente lo que se encuentra en un regulador de corriente, ¿cierto? Exacto, muy bien. Un regulador de corriente tiene inductores precisamente porque él se opone a los cambios. Entonces, cuando la corriente tiende a aumentar, el regulador lo que quiere es mantenerla regulada. Pues al estar hecho de inductores, el regulador tiende a mantenerlo, tiende a oponerse a ese cambio, a ese aumento. Entonces, no permite que aumente tan rápido. Cuando la corriente tiende a disminuir, el regulador, como tiene inductores, tiende a aumentarlo. Ahora, tal vez pensemos lo siguiente, o sea, digamos, uno podría decir, bueno, listo, se induce una FEM que se opone al cambio cuando está aumentando, pero ¿dónde sale la energía para que cuando esté disminuyendo, él trate de ayudarle? Porque es que es raro, o sea, no sé si lo ven, pero si yo tengo algo, digamos, un circuito conectado, y en ese circuito está pasando un amperio, y de repente el amperio va a disminuir, ¿sí? Se bajó el voltaje y va a disminuir ahora la corriente. Resulta que por alguna forma mágica, mi estabilizador tiende a no dejarlo disminuir, a mantenerlo en el mismo valor, pero eso quiere decir que él está metiendo energía. Pues precisamente porque la energía está tratando de disminuir. ¿De dónde saldrá esa energía? ¿Del campo? Del campo magnético, muy bien. O sea, recordemos que los inductores tienen campo magnético ahí. Entonces, cuando tiende a aumentar la corriente, ese cambio en esa corriente va a inducir un cambio en el flujo, va a inducir una FEM que se opone a ese cambio, y cuando la corriente tiende a disminuir,
Nuestro inductor lo que va a hacer es oponerse a eso y precisamente lo va a hacer sacando energía de ese campo magnético que tiene ahí guardado y entregándosela al circuito. De ahí es que sale. No es una batería real como tal, como la que uno está acostumbrado, simplemente es que tenemos un campo ahí guardado que tiene energía y pues de ahí es que sale esa energía que se va a utilizar para que la corriente no disminuya tan rápido. Entonces los inductores, como dice su compañero, los inductores se utilizan en los estabilizadores. Por eso es que uno tiene que comprar estabilizadores buenos, no comprar estabilizador ahí lo más barato posible, porque lo más sencillo sería hacer una caja de plástico y ponerle una piedra, ¿cierto? Pesada, y poner un cable que atraviese de lado a lado. Y ya, y uno vende eso y la gente tiende a pensar, y eso está demostrado psicológicamente en mercadotecnia, que las cosas pesadas son mejores que las cosas livianas. Por eso incluso pasó alguna vez hace un par de años un escándalo con los audífonos Bose, porque se encontró que ellos tenían pues realmente al final son carísimos. Perdón, Beat creo que era. Ya no me acuerdo si era Beat o Bose. En todo caso, los audífonos son plástico y el audífono como tal era pequeño. Y eso entonces, la diadema y todo eso que era de plástico, pues era muy liviano todo. Entonces ellos colocaban ciertas pesas en ciertos sitios, no solo para balancear el centro de masa, sino para que se sintiera un poquito más pesadito y la gente no pensara que era un cheap product, ¿sí? Eso se utiliza mucho. Entonces pilas porque no deben caer ustedes en estas trampas y deben comprar cosas de calidad porque finalmente un estabilizador los va a proteger. Una máquina importante como su computador, que en este momento es fundamental, u otras cosas, ¿no? También electrodomésticos o televisor o lo que sea. Imagínense ustedes ahorita que se les quemara el computador. Sería un poco grave, ¿no? Esto quería hacer como yo dicto la clase así con un celular, que es muy maluco. Entonces tengan cuidado y en estas cosas de electricidad, pues traten de buscar la calidad. Entonces pilas porque tenemos esa nueva forma de escribir la ley de inducción de Faraday-Lenz, que es la que tenemos ahí, aplicada directamente a circuitos. La polaridad, de nuevo, ¿cómo se escoge la polaridad? La escogemos viendo cómo se opone al cambio nuestra FEM inducida. ¿Sí? Ese menos indica que se opone al cambio, pero ya en un circuito tenemos que nosotros escogerlo a ver hacia dónde va de acuerdo a hacia dónde se opone al cambio. Eso implica también que la inductancia también se puede medir, se puede definir de esa manera que está ahí a la derecha. Si ustedes tienen algún problema, por ejemplo, no les dan el flujo y la corriente, sino que les dan el voltaje inducido y les dan la variación de la corriente, pues esa es otra manera de calcular la inductancia, simplemente dividiendo. O sea, simplemente hemos despejado de ahí, no hay ningún problema. Ahora quiero que miremos con detenimiento esto, que es un ejemplo similar al que ya les dibujé, porque esto es muy importante, porque es hacia dónde va la FEM inducida si la corriente está cambiando. Entonces, en la parte de arriba de esa figura que está a la derecha abajo, en la parte de arriba tenemos una corriente que va circulando en esa dirección, como la ven, y esa corriente está aumentando. Si esa corriente está aumentando, ¿hacia dónde debería inducirse una FEM que se oponga a ese aumento? ¿Están de acuerdo todos con que se induce en esa dirección que está acá? Bueno, ¿cómo así? Entonces, mira, tú lo que tienes es lo siguiente. Tienes una corriente que va en esta dirección. ¿Listo? Están conectadas esas baterías, eso va a una batería por allá a la izquierda, no importa. Tenemos una corriente que va en esta dirección, pero el valor de esa corriente está aumentando. Digamos que esa corriente empezó en 0 amperios, luego vale 1 amperio, luego vale 2 amperios, etc. Está aumentando. Sí, entonces se induce uno al contrario. Se induce, ojo, no se induce una corriente contraria, se induce una FEM que se opone a ese aumento. Entonces, voy a dibujar la batería. ¿Está correcto que yo dibujara la batería inducida de esta manera? Sí, Sí, porque se va a oponer al cambio. O sea, esta batería tiende a impulsar la corriente en esta dirección y entonces se está oponiendo al aumento de esa corriente de color negro. Entonces, en este caso, la FEM tiene esta polaridad. Esta forma en la que la dibuja Holiday, bueno, creo que Holiday ya no tiene nada que ver con esos libros, pero se le sigue diciendo Holiday. Walker o el que haya hecho ese diagrama, que debe ser un estudiante, la forma que se pone la polaridad implica
que se está oponiendo al cambio. O sea, miren que estamos en contra de la corriente. Como la corriente está aumentando, se induce una FEM que se opone a ese aumento. Equivalentemente, miremos el caso de abajo, tenemos la corriente en la misma dirección, pero ahora esta corriente está disminuyendo. Entonces, ¿ustedes hacia dónde ponen la batería para oponerse a esa disminución? Así, ¿cierto? Sí. Con esta polaridad. Nos ponemos en la misma dirección, por eso le dibujan así la flechita. Nos ponemos en la misma dirección porque ahora le estamos ayudando. Recuerden, nos estamos oponiendo no a la corriente, nos estamos oponiendo al cambio en la corriente. ¿Se acuerdan antes cuando hacíamos énfasis en que no nos oponíamos al flujo como tal o al campo? Que nos oponíamos era al cambio en el flujo. Entonces aquí también nos estamos oponiendo al cambio, en la corriente en este caso. En el caso de arriba, la corriente está aumentando, entonces tendemos a disminuirla, por eso la FEM va contraria. En el caso de abajo, la corriente está disminuyendo y entonces tendemos a aumentarla, por eso la polaridad también va hacia abajo. ¿Hay alguna pregunta ahí? Voy a mirar el chat de pronto. Profe, una pregunta con respecto a ese diagrama. Sí. O sea, hay una flechita dibujada hacia arriba que pues es donde indica que se mueve la corriente. Pero hay otra como dándole vueltas al inductor. ¿Qué significa esa? Eso lo que quiere decir simplemente es que esa FEM inducida realmente, pues, digamos, tú lo puedes ver como si fuera inducida a través del cable y como que tratarías de crear una corriente en esa dirección que está ahí dibujada, o sea, en dirección contraria a la dirección de la corriente. Más claro es para nosotros concentrarnos solamente en la vertical. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Pero entonces eso simplemente lo que está indicando es más o menos hacia dónde iría ya en el cable realmente, hacia dónde iría como la FEM inducida. Que eso implica que se está induciendo una corriente en la dirección contraria. Eso es simplemente lo que nos está diciendo ahí. Pero muy bien, bueno. Entonces, a ver, en esta preguntita que salió acá. La figura muestra una FEM inducida en la bobina, o sea, pilas, ya les están mostrando a ustedes la FEM. O sea, no les están mostrando lo que está generando esa FEM. Lo que ustedes tienen es que hay una FEM inducida, o sea, que se opone al cambio de la corriente, y esa FEM inducida va para la derecha. ¿Cuál de los siguientes describiría la corriente a través de esa bobina? Entonces, ya les están mostrando la FEM inducida, ustedes tienen que deducir hacia dónde iría la corriente. Entonces, escojan entre las siguientes opciones, lo van a pensar un poquito. Si la corriente es constante y va hacia la derecha, esa es la opción A. La B es que es constante y va hacia la izquierda. La C se está incrementando y va hacia la derecha. La D está disminuyendo y va hacia la derecha. La E se está incrementando y va hacia la izquierda. Y la F está disminuyendo y está hacia la izquierda. Piensen un momento y díganme ustedes hacia dónde tiene que ir la corriente y qué le debe estar pasando a la corriente para que se induzca una FEM en esa dirección. Listo. ¿Qué creen, chicos? Ahí hay Sería dos la D y respuestas, la ¿no, Hay E. profe? dos Hay respuestas. dos. ¿Hay dos respuestas correctas? Sí. ¿Cuáles? Díganme una. La D y la E. Y la E. La D y la E. La D y la E. Entonces la D dice, está disminuyendo y va hacia la derecha. Muy bien, va hacia la derecha y como está disminuyendo, tiende a oponerse a ese cambio, o sea, le tiende a ayudar para que crezca. Esa es válida, la D está bien. La E está aumentando y va hacia la izquierda. Entonces, si va hacia la izquierda y está aumentando, nos oponemos creando una FEM inducida hacia la derecha. Muy bien, hay dos respuestas y estamos todos de acuerdo. ¿Alguien no entiende esto y quiere que lo expliquemos más, o lo vamos a decir o algo así? Es el momento de preguntar sin ninguna pena, porque es que para eso son las clases, para preguntar las dudas, no para solamente escucharme.
Ok, se supone, chicos, que acá, entonces hay dos respuestas que son válidas y dependiendo del problema, pues esas dos serán correctas o les tiene que haber dado más información, ¿sí? Por ejemplo, la polaridad de las baterías originales o lo que sea, para que ustedes sepan hacia dónde va la corriente y con eso ya puedan descartar una de las dos opciones correctas y solamente les quede una. Entonces, de nuevo les recuerdo, ¿la autoinductancia qué es? Es una manera de definir materialmente, ya en un material, en un inductor, su capacidad pues, de generar inducida o no. Nos indica ahora, ya en términos de la corriente, que la inducida se opone al cambio de la corriente. Y eso está completamente relacionado con la ley de Faraday-Lenz, pero al hacerlo así, en términos de la corriente, la podemos meter en circuitos. Entonces la autoinductancia nos está permitiendo relacionar la inducida con el cambio de la corriente. Recuerden que la inducida se opone al cambio de la corriente, no a la corriente, sino al cambio de la corriente, a la derivada. Entonces, si la corriente aumenta, nuestra fe autoinducida tiende a disminuirla. Si la corriente disminuye, nuestra fe autoinducida tiende a aumentarla. Entonces se opone al cambio. Profe, hubo alguien que dijo que no entendía en el chat. Ah, espérate, miro. Yo no entendí bien, profe. ¿Pero qué no entiendes, Tomás? Desde el saludo. ¿No entiendes que la... Espérate que no puedo ver acá. El último ejercicio, el del ejemplo. Listo, volvámoslo a mirar. Entonces voy a tratar de rayar más bien. Vamos a poner esto. Listo, Tomás. Entonces mira, tenemos que... Aquí te dieron la fe inducida. ¿Listo? Y tú tienes que deducir hacia dónde va la corriente. Entonces, primer caso que tú puedes tener. El más sencillo sería pensar que la corriente va en esta dirección así, ¿cierto? Esa es la primera forma de pensar. Si tú tienes que la corriente va hacia la derecha y la fe inducida también va hacia la derecha, primero que todo, tienes que saber que la corriente tiene que estar cambiando, porque recuerda que la fe inducida solamente aparece cuando la corriente cambia. Por eso se nos descartan la A y la B, porque no puede ser constante. Entonces, si tú tienes la corriente hacia la derecha y la fe inducida va hacia la derecha, ¿tú qué crees, Tomás? ¿Que la corriente puede ir aumentando o que va disminuyendo? Si quieres, escríbelo en el chat. Entonces, te repito. Tienes corriente que va hacia la derecha y la fe inducida te dio hacia la derecha. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que la corriente esté aumentando y entonces la fe inducida también vaya hacia la derecha ayudándole a aumentar aún más? Entonces recuerda que lo que hacemos es, mira, pensemos en el efecto físico de que tengamos lo siguiente. Imagínate que tienes una corriente hacia la derecha y la fe inducida dio hacia la derecha. Entonces la corriente puede estar aumentando o disminuyendo. Pensemos qué pasaría si estuviera aumentando. Entonces si yo tengo una corriente que va hacia la derecha y que está aumentando, y eso hace que se induzca una FEM, que también va para la derecha, pues esa FEM la está ayudando a aumentar más. Y como está aumentando más, se induce más FEM hacia la derecha, y esa mayor FEM hacia la derecha la hace aumentar más. Y como aumenta más, se induce más FEM hacia la derecha, y ya hemos creado finalmente una máquina que produce energía infinita, porque simplemente sigue aumentando. Entonces recuerda que lo que tenemos es que en estos fenómenos de inducción siempre nos oponemos al cambio. Entonces ahora yo te pregunto, si tú tienes una corriente que va hacia la derecha aumentando, ¿cómo te opones a ese cambio? ¿Hacia dónde crearías una FEM que se oponga a un aumento de la corriente hacia la derecha? ¿La crearías hacia la derecha también o la crearías hacia la izquierda? Hacia la izquierda, muy bien. Entonces eso es compatible con esta figura que teníamos acá, que teníamos corriente hacia la derecha y FEM hacia la derecha, entonces la corriente podría estar aumentando. ¿Tú qué crees? Upa. ¿Podríamos tener corriente hacia la derecha y FEM hacia la derecha aumentando? No, ¿cierto? Entonces, ya hemos descartado entonces que no puede estar aumentando. Entonces, ¿qué puede estar haciendo? Disminuyendo. Muy bien.
No puede estar constante, tiene que estar aumentando o disminuyendo. Entonces tiene que estar disminuyendo. Entonces volvamos a refrasear ya que sabemos la solución. Entonces si tenemos una corriente hacia la derecha, esa corriente tiene que estar disminuyendo. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si yo tengo una corriente hacia la derecha que va disminuyendo, yo me opongo a esa disminución aumentándola. O sea, creo una FEM que también vaya a la derecha. Entonces mira que tenemos todo lo que está ahí. Lo repito. Si tengo una corriente que va hacia la derecha y está disminuyendo, aparece una FEM hacia la derecha para aumentarla. Si ves que nos estamos oponiendo al cambio. ¿Listo, Tomás? Ahora vamos a hacer el otro caso. Vamos a asumir que la corriente va hacia la izquierda. Entonces, voy a pararme acá. Voy a dibujarla con otro color. Voy a dibujarla de azul. Ahora supongamos que la corriente va hacia la izquierda. Listo. Es la azul. Si la corriente va hacia la izquierda y fuera aumentando, ¿hacia dónde se induciría una FEM? Ya tomaste canso, ya entendí. No, vamos a terminarlo, Tomás. Si la corriente va hacia la izquierda y va aumentando, ¿cómo te opones al aumento hacia la izquierda? Pero bueno, se tendrá que ir hacia la derecha, así como está dibujado, ¿listo? Entonces yo te creo que ya entendiste. Joseph dice, profe, ¿podría decirse que la FEM inducía la fuerza de fricción de los circuitos? Sí, no, o sea, si tú te das cuenta que como que se opone siempre hacia donde aumenta o hacia donde disminuye, está bien, pero es que es raro, o sea, mira, si algo aumenta, si yo hago fricción, la fricción siempre tiende a disipar energía independiente para donde yo vaya. Entonces tiene dos analogías raras, porque siempre se opone, eso es verdad, siempre se opone, está bien, pero lo que hace es disipar energía, y resulta que la FEM no está disipando energía, la está guardando en forma de campo magnético. Esa es como la gran diferencia que tenemos nosotros. La FEM está guardando energía en forma de campo magnético. Entonces, si tu analogía es que porque se opone al cambio, más o menos sí, podríamos decir que sí, pero no más, porque es que la FEM es buena en el sentido en el que está guardando energía en términos de campo magnético. ¿Está bien, Joseph? Entonces no podemos extender esa analogía tan allá, para, pues, si somos bien estrictos con la analogía. Pensemos más bien simplemente, pues es que es algo que se opone al cambio y ya está, pero no es que disipe la energía, y eso es una gran diferencia con las resistencias. Un inductor no disipa la energía, o sea, no la saca del circuito. Un inductor la almacena, así como hacía un capacitor que almacenaba energía dentro del circuito, asimismo un inductor almacena energía dentro del circuito. El único maluco, el único que saca las cosas del circuito, que disipa la energía por fuera del circuito, es el resistor. Y eso tiene varias consecuencias. Por ejemplo, si ustedes conectan un resistor con un inductor, van a tener cosas parecidas a cuando conectamos un resistor con un capacitor. No iguales, pero parecidas. Y tenemos disipación, o sea, finalmente la energía se está saliendo porque hay un resistor. Pero si ustedes no pusieran un resistor, sino pusieran un inductor y un capacitor, ahí la energía no se puede ir. Y como la energía no se puede ir, ahí vamos a tener un fenómeno interesante, que son las oscilaciones electromagnéticas. Las oscilaciones electromagnéticas se obtienen cuando ustedes tienen un inductor y un capacitor, elementos que no disipan la energía fuera del sistema, la mantienen almacenada en el circuito, y pues tenemos que va a estar oscilando la energía entre ellos dos, y después vamos a calcular más o menos qué tan rápido oscila y todo eso. Entonces por ahora volvamos acá. Recordemos que nuestra ley de inducción entonces otra vez la podemos reescribir como la FEM inducida igual a menos L por dI de T. O sea, si la corriente cambia, se induce una FEM que se opone a ese cambio. Eso es lo que estamos diciendo. Y la intensidad de ese efecto se caracteriza por este coeficiente L que se llama la inductancia o la autoinductancia de nuestro sistema. ¿Y cómo se calcula la autoinductancia? O nos la dan o la calculamos como N por phi sobre la corriente, una de las maneras de hacerlo. Entonces es lo que tenemos. Vamos a ir a la presentación. Aquí está el resumen pues, de lo que hemos visto hasta ahora. Pues de nuevo tenemos una forma de reescribir nuestra ley de inducción de Faraday-Lenz utilizando ahora la inductancia. Simplemente es una nueva manera que es supremamente útil para saber cómo relacionarla dentro de un circuito. Y por eso, pues necesariamente el tema que sigue ahora, y vamos a hacer la introducción en un par de minutos, el tema que sigue ahora es
Hagamos circuitos, hagamos leyes de Kirchhoff para poder entender cómo se comportaría un circuito RL, o sea, un circuito con resistencia y con inductancia. Entonces, para eso vamos a mirar un circuito acá. Aquí está un circuito que tiene resistencia, tiene capacitancia, tiene resistencia, tiene inductor. Entonces vamos a resetearlo un poco. Aquí ustedes pueden ver, bueno, voy a resetearlo. Voy a recargar esto más bien. Ahí van a pasar un par de fenómenos interesantes. Miren que hay unas oscilaciones porque tenemos un capacitor y un inductor, pero como tenemos un resistor, ese resistor está disipando energía, y miren ustedes aquí abajo que el tamaño de los máximos de esa oscilación pues cada vez es más pequeño, dependiendo del valor del resistor. Si yo, por ejemplo, le cambio este valor a este resistor y le pongo 100, pues ahora miren que esa disminución es muchísimo más rápida, ya se están quedando quietas nuestras cargas, como pueden ver acá, y al final pues se queda todo quieto, ¿sí? Entonces lo voy a parar y les voy a mostrar un circuito simplemente con resistencia y capacitancia. Entonces si quiero hacer eso, vamos a ver, yo quitaría esto acá, quitaría este cable de acá, pondría aquí esto, y voy a estirar esta resistencia hasta acá. Y si quieren, podríamos volverlo de resistencia 0, no sé si se puede hacer eso. Vamos a quitar esta resistencia y vamos a estirar no, hagámoslo así. Así. Entonces miren que esto es un circuito, que es un circuito llamado RL, un circuito donde tenemos una resistencia y tenemos una inductancia. Bien, lo voy a conectar. A ustedes aquí se les va a pintar las cargas que están haciendo el movimiento. Entonces miren que yo conecto y lo corro. Y miren lo que está sucediendo. Miren aquí abajo y también las figuras. Se observan que las cargas siguen moviéndose, ¿no? Miren aquí abajo se está graficando en la parte de arriba. Esto es el voltaje en el inductor. Y tenemos también una corriente. Miren que la corriente, que es la gráfica amarilla, la gráfica arriba, la corriente se estabiliza en un valor. Y el voltaje en el inductor, acá abajo, se estabiliza en 0. ¿Y por qué pasa eso? Recuerden que si la corriente se vuelve constante, pues de I de T vale 0 y entonces el voltaje en el inductor vale 0. Pero quiero que lo vuelvan a ver. Voy a resetearlo. Miren lo que está sucediendo. Inicialmente la corriente va aumentando como de una manera exponencial, como hemos visto antes, e inicialmente el voltaje del inductor es grande y luego va disminuyendo. ¿Sí? Entonces miren que este circuito es parecido pero no es igual a lo que teníamos con los capacitores. Estas curvas deben parecer, se les deben ver similares a ustedes que cuando hablábamos de un circuito de RC, de capacitancia y resistencia. El capacitor se iba cargando, ¿cierto? Entonces esta gráfica que iba creciendo era la carga y esta que iba disminuyendo era la corriente, ¿cierto? Eso era lo que teníamos allá. Y cuando el capacitor se cargaba, pues entonces ya no había más corriente. Pero acá es diferente. Acá lo que tenemos es, inicialmente él se opone completamente a que haya cambio en la corriente, o sea, él se comporta como un switch abierto. Luego la corriente va aumentando, miren, la corriente de la amarilla va aumentando, y el voltaje en él va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque como la corriente se vuelve constante, pues entonces la derivada de esa corriente se vuelve 0. O sea que el inductor es diferente. Miren que el inductor no se opone a que haya circulación de corriente, ¿sí lo ven? El inductor deja que haya circulación de corriente, pero ahora tenemos acá, entonces, un campo magnético almacenado aquí, que si la corriente tiende a disminuir, entonces él tiende a aumentarla. Entonces aquí tenemos de nuevo comportamientos exponenciales, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, cuando nos metamos en circuitos que son tipo RL. Por ejemplo, este circuito que tenemos acá, si la polaridad de nuestra batería original del circuito va en esta dirección, pues uno espera que la corriente haga así, ¿cierto? Vaya en esa dirección que se muestra. Entonces, si la corriente empieza a aumentar cuando yo conecto el circuito, se induce una FEM contraria, que va en esta dirección con esta polaridad, y aplicando leyes de Kirchhoff, uno puede sacar entonces qué tan rápido la corriente va a llegar a su valor límite. Miren que de nuevo estos circuitos no se están oponiendo a que la corriente circule. La corriente simplemente no está llegando a su valor límite rápidamente, sino que la corriente está lentamente llegando a su valor límite. Y miren que si yo cambio, por ejemplo,
el valor de la resistencia, digamos, si yo la disminuyo, y vuelvo a iniciar, reset, tin. Miren que fue más rápido, no mentiras, fue más lento la forma en la que esto está llegando a su valor límite, si lo observan, se demora mucho más. Y miren que, stop, si yo cambio el valor de la inductancia, si yo por ejemplo se lo pongo en 10, y vuelvo a arrancar, miren que vuelve a acelerarse. Perdón, se vuelve a poner lento, ¿no? Se vuelve a demorar. Vamos a ver el efecto. Voy a volverlo a cambiar acá. Lo voy a poner en 1000 henries. Reset, tan. Y pues observen el efecto que tiene eso. Si ven que las cargas se mueven supremamente lento, prácticamente toda la energía se está empezando a almacenar acá. O sea que hay un tiempo, otra vez, un tiempo como pasaba con los circuitos originales, con los circuitos que llamamos RC. Hay un tiempo relacionado con R y con L. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase pues, es aplicar leyes de Kirchhoff y encontrar ese tiempo inductivo, se llama ahora, que es el valor de L sobre R. Entre mayor L, más tiempo se demora. Entre menor R, más tiempo se demora. Eso fue lo que vimos ahorita. Y entonces después es estudiar eso, es exactamente análogo, y estudiar cómo se comportan estos circuitos. Terminamos con esto la clase de hoy, que es de una horita, muy breve. Por favor, pues vean esos materiales de preparación que se les envió para que no estén perdidos mañana cuando hagamos esto de leyes de Kirchhoff. Y nos vemos, que estén muy bien, y ustedes y sus familias. Hasta pronto. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Con mucho gusto. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias. De nada, a menos que alguien tenga una pregunta que quiera hacer ya mismo. Está, profe, gracias. Listo, que estén bien. Profe, una pregunta. Dime. ¿Ya enviaste lo que se va a hacer para el laboratorio o todavía no? No, todavía no. Yo creo que en la tarde se los estoy enviando y les voy a dar un día más. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Un gusto. Profe, sí tengo unos ejercicios que intenté resolver, pero pues no me dieron. ¿Se los puedo enviar por correo? Sí, claro, dale, envíalos y me muestras, digamos, lo que has hecho, o como en dónde está tu duda específica, y con mucho gusto te ayudo. Ok, gracias. Un gusto.